Queremos dar un saludo cordial a nuestros hermanos en Cristo que nos visitan y también a los que están en el internet. Gracias por acompañarnos en este tiempo especial de adoración al Señor. En esta mañana queremos volver nuestros ojos a las páginas de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. ¿Cómo nos podremos preparar para sufrir persecución por causa de la justicia? Es la pregunta que queremos responder en esta mañana. Vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12. Nos dice la palabra: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar. Oh Padre soberano, te alabamos y damos gracias por el privilegio que nos da de sentarnos aquí a los pies de Cristo para ser instruidos por tu Santo Espíritu. Te pedimos de manera particular que te complazca en bendecir tu palabra en nuestros corazones, edificándonos para la fe y la piedad, edificándonos para andar en una vida de obediencia por principio. Instrúyenos y enséñanos, Señor, acerca de cómo prepararnos para vivir en justicia y, si es necesario, sufrir persecución por causa de la justicia. Ven, oh Dios, y ayúdanos en esta mañana a glorificar y exaltar tu nombre entre nosotros. Concédenos, Señor, un espíritu manso y humilde, un corazón creyente, para reverenciar tu nombre y someternos a tu palabra. Pues lo rogamos para tu gloria y para el bien temporal y eterno de nuestras almas, en el nombre de Jesús. Amén. Así como Jesucristo gobierna a través de su ley al pueblo que Él redimió, así también Satanás gobierna como el príncipe de este mundo a todos aquellos a quienes Cristo no está gobernando. Todo aquel que no está en la esfera del gobierno de Cristo está, sin lugar a duda, en la esfera del gobierno de Satanás. Y amados hermanos, si vivimos en esta vida una vida justa, debemos de esperar persecución por parte de las fuerzas que opera Satanás y que obviamente se oponen a la vida que Dios ofrece y al pueblo de Dios al que pertenecemos nosotros. En consecuencia, es obvio que habrá persecución. Habrá persecución por parte de todos aquellos que son gobernados por Satanás mediante filosofías, mediante ideologías, mediante religiones falsas que se oponen de manera diametral al reino de Dios, a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios.
Y amados hermanos, nuestra generación, cada generación, pero de manera particular nuestra generación, hoy está desarrollando en todas sus dimensiones la ideología denominada ideología de género. Es una ideología basada en la anulación de las leyes físicas, leyes que fueron establecidas por Dios en el genoma humano. Y vemos cómo cada vez más las naciones crean leyes aprobadas por el Congreso para legislar la conciencia de los hombres. Y esto obviamente va a acarrear una persecución atroz, quizá como nunca antes se había visto aquí sobre la faz de la tierra. Por lo cual se augura para la iglesia un tiempo sombrío de tenaz persecución, de cárceles, de policías especializados en la persecución de todos aquellos que se oponen, que desdeñan, que se niegan a creer y a someterse a esas filosofías, a esas ideologías que establecen los gobiernos y los estados para mantener subyugado el corazón de los hombres. Y en ese contexto, amados hermanos, con ese panorama que tenemos por delante, como iglesia debemos de preguntarnos cómo podremos estar preparados para sufrir persecución cuando nos toque. ¿Cuándo estaremos preparados? ¿Cómo estaremos preparados? ¿De qué manera nos podremos preparar para afrontar la persecución y las consecuencias de esa persecución? No solamente sobre la iglesia, sino contra todos aquellos que forman parte de la iglesia de Cristo de manera particular. Amados hermanos, estaremos listos para afrontar la persecución. Primero que nada, si estamos viviendo vidas justas, rectas y santas delante de Dios. Usted estará preparado para ponerle cara a la persecución si usted es un hombre, una mujer justa, si es un hombre, una mujer recta, si es un hombre, una mujer santa. Esa es la base sobre la cual nos habremos de preparar para sufrir persecución por causa de la justicia. Y en ese contexto debemos de afirmar que solamente aquellos que estén viviendo vidas justas, rectas y santas estarán debidamente equipados con la gracia de Dios necesaria para hacerle frente a la persecución y aún para desafiar la persecución. Nada en este mundo nos podrá hacer más felices que vivir una vida justa, que vivir una vida recta, que vivir una vida santa, alineada con la voluntad de Dios. Y por causa de esa felicidad de la cual goza y disfruta nuestra alma,
de manera rica, de manera pródiga. Por causa de eso, amados hermanos, estaremos listos y preparados para afrontar la persecución, para afrontarla con valor, para afrontarla con coraje, para afrontarla con determinación a asumir el reto y las consecuencias que se deriven de ello. Cuando algo nos causa, nos provoca, nos trae, nos produce felicidad, amados hermanos, por eso estaremos dispuestos a pelear. Cuando algo nos genera una felicidad intensa, por eso estaremos dispuestos a asumir retos y responsabilidades sin calcular, sin contar el costo que eso implique para nosotros. La felicidad es el premio que Dios da como fruto, como gracia a todos aquellos que están viviendo vidas justas, rectas y santas. Y no hay poder humano, no hay poder diabólico que pueda apartar a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, de esa fuente de vida de la cual está bebiendo de noche y de día. Aquello que le da felicidad, usted lo va a defender, cueste lo que cueste. Hay tres maneras de saber si usted es una persona justa, santa y recta. Y de esta manera, para cerciorarse si usted está preparado para afrontar la persecución, venga de donde venga, y sea cual sea la persecución de la que usted sea objeto. La persona justa se puede identificar porque el pecado se adhiere a ella, pero ella no se adhiere al pecado. Y amados hermanos, esa es una evidencia de que somos realmente justos, rectos y santos. ¿Cómo tú sabes que eres un hombre justo, una mujer justa? He ahí una evidencia. Si el pecado se adhiere a ti, pero tú no te adhieres al pecado, entonces podemos llegar a la conclusión de que tú eres un hombre justo, una mujer justa, un cristiano cabalmente justo delante de Dios y delante de los hombres. Una marca distintiva de un hombre justo, de una mujer justa, es que para nada toleran el pecado. Para nada toleran el pecado, aunque el pecado forme parte de su vida terrenal. El justo nunca aplaudirá las cosas malas que hace, nunca las celebrará, no le causan gozo o placer, no le dan contentamiento las cosas malas que hace. Y esa es una evidencia de que el cristiano, justificado por la fe en Cristo Jesús, no tolera el pecado. No le hace fiesta al pecado, más bien lo aborrece, aun cuando lo cometa.
Aun cuando hace aquello que transgrede la ley de Dios, no se complace en ello. Siente tristeza en su corazón, siente amargura en su corazón, su conciencia le repugna el mal que ha hecho. Y usted sabe lo que significa repugnar. El apóstol Pablo experimentaba esa gran tristeza en su corazón. Él narra su experiencia en Romanos capítulo 7, donde él dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, esto hago. Pablo libraba esa guerra, esa lucha interior. Y básicamente lo que Pablo aquí nos está diciendo es, aunque yo cometo el pecado, aunque el pecado está adherido a mí y lo practico, no obstante eso, yo no estoy adherido al pecado. No estoy abrazado al pecado. Yo no me complazco, no me deleito en el pecado. Y amados hermanos, esa es una marca distintiva de un hombre justo, de una mujer justa, de un hombre recto, de una mujer recta, de un hombre santo, de una mujer santa. El hombre y la mujer que son, por la gracia de Dios, justificados y viven una vida justa, siempre aborrecerán y odiarán todo pecado. Y de manera muy especial, aquellos pecados con los cuales Satanás más le tienta. Y es fácil identificar cuáles son los pecados con los cuales más somos seducidos por Satanás para transgredir la ley de Dios. Y amados hermanos, es importante abrir los ojos en ese sentido, porque cuando usted identifica la enfermedad y conoce su razón de ser, para el médico es mucho más fácil tratarle ese mal, esa enfermedad y curarla. Debemos de cultivar el odio por el pecado. Pero para usted poder cultivar el odio por el pecado, sobre todo debe de identificar aquellos pecados que con más frecuencia le asaltan. Aquellos pecados en los que usted siente mayor gozo y placer. Esos son los pecados que usted debe de identificar y poner en la lista, en el número 1, o en el número 2, o en el número 3, según la frecuencia con que usted es tentado. ¿Para qué? Bueno, para que usted pueda declararle la guerra a esos pecados, darle muerte a esos pecados, ahogar o asfixiar a esos pecados. El hombre justo se caracteriza porque si bien es cierto que el pecado se adhiere a su corazón, él no se adhiere a ningún pecado. Más bien los odia y los repudia, y de manera particular a esos pecados con que el diablo más le seduce, más le tienta, más le incita a cometerlo. Un hombre justo, una mujer justa, luchará sin descanso con toda la armadura de Dios contra todos los pecados y de manera particular contra esos pecados que ejercen más violencia y presión para ser cometidos por el alma, empleando el cuerpo.
¿Cuáles son tus áreas débiles? De seguro que ahí Satanás te tentará con mayor violencia y con mayor persistencia para romper las murallas de la obediencia al Señor Jesucristo. El salmista decía en el Salmo 119, 128, por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque sobre todas las cosas hay el potencial en nosotros para desobedecer a Dios y pecar contra Dios. Dios ha dado mandamiento para regular y ordenar nuestros caminos en todas las cosas. Por ende, para cada asunto, para cada aspecto de nuestras vidas, hay el potencial de desobedecer a Dios y de pecar contra Él. Por esa razón, el salmista, conociendo aquello, concluyó diciendo, por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, porque sobre todas las cosas Dios ha dado mandamientos que deben de ser conocidos y obedecidos por nosotros, y sobre cada mandamiento hay una inclinación natural en nuestros corazones hacia la desobediencia a Dios, hacia la rebeldía a Dios. Somos tentados por fuerzas externas, Satanás, y por fuerzas internas, la corrupción de nuestros propios corazones. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Cada pecado, cada desobediencia es caminar por un camino de mentira. Cada mandamiento es un aspecto de la verdad. Cada desobediencia a ese mandamiento es un aspecto de la mentira. Andar en pecado, andar en desobediencia, es andar en la mentira. Aborrecí todo camino de mentira. Aborrecí todo acto de desobediencia a la ley de Dios. Es lo que está diciendo el salmista. El hombre y la mujer santa se caracterizan porque el pecado no se adhiere a sus corazones. Aunque el pecado insiste en adherirse a ellos, ellos insisten en que el pecado no se adhiera a ellos. Eso identifica a una persona justa. Y esa persona justa estará capacitada, viviendo en justicia, para afrontar la persecución que viene por causa de esa vida justa que está viviendo. Usted es justo y estará capacitado para sufrir persecución si usted ha hecho de Jesucristo el tesoro supremo de su vida. Amado hermano, nadie estará dispuesto a pagar el precio que implica ser perseguido por causa de la justicia si Cristo no es el supremo bien de nuestras almas. Si Cristo no es el tesoro supremo
de nuestras vidas, no estaremos dispuestos a pagar el precio que hay que pagar para pelear, para hacer la guerra al pecado, al mundo y al diablo, y a todo quien nos persiga, que nos quiera apartar de ese tesoro, que nos quiera arrebatar ese tesoro, que nos quiera impedir obtener y disfrutar de ese tesoro llamado Jesucristo. Por eso, quien esté justificado y viva una vida justa, estará dispuesto a pagar el precio, mi amado hermano, si Cristo es el tesoro más grande de su vida. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versos 7 al 14, un texto conocido, nos da el modelo, el ejemplo de un hombre que había hecho de Cristo el tesoro supremo de su vida. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, dice él. El justo que ha hecho de Cristo el tesoro supremo de su vida, preferirá la cárcel, el despojo de sus bienes y aún la muerte, si ese es el costo que debe de pagar, con tal de preservar el conocimiento salvador de Cristo Jesús, Salvador y Señor nuestro. Si ese es el costo que hay que pagar para no perder el vestido de la justicia inmaculada de Cristo con que ha vestido su alma, estará dispuesto a pagarlo. Si tiene que perder su participación de la resurrección de Cristo, estará dispuesto a ponerle el sello de basura a todo aquello que le impida que se interponga entre ellos y el tesoro de Cristo. No hay poder humano, ni poder espiritual que le suprima su amor y pasión por Cristo. Y estará dispuesto a renunciar a todo con tal de obtener y disfrutar de ese tesoro aquí y ahora. El justo sabe que todo lo que haga perder a Cristo en nuestras vidas tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Basura. Todo lo que te haga perder a Cristo es basura. Todo lo que se interponga entre Cristo y tú, eso es basura. Todo lo que te sustraiga de una vida en Cristo, eso es basura. Ponle un se vende. Y véndeselo al diablo. No a otro, al diablo. Y mándalo para el infierno. La razón la encontramos en Mateo 16, 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Si tú deseas salvar tu vida,
renunciando a la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, si tú deseas salvar tu vida renunciando a la justicia de Cristo, si deseas salvar tu vida renunciando a la sangre de Cristo, a la cruz de Cristo, a la verdad del Evangelio, si tú deseas salvar tu vida por ese camino ancho y espacioso, ¿qué promete el Señor? Que la perderá. La perderá. La vida solamente puede ser encontrada estando en Cristo Jesús. Y todo aquello que nos distraiga de estar en Cristo Jesús, todo aquello que nos aparte de estar en Cristo Jesús, es basura. Porque nos llevará a perder la vida que solamente está en Cristo Jesús. En nada y en nadie más. El hombre justo preferirá la gloria de la cruz de Cristo antes que el crédito, el patrimonio y las riquezas que el pecado y el mundo ofrecen. Por eso, amado hermano, es justo aquel que aunque el pecado se adhiera a él no se adhiere al pecado. Es justo todo aquel que ha hecho de Cristo el tesoro supremo de su vida. Pero también es justo y estará capacitado para sufrir persecución quien valora más la joya de una buena conciencia que todos los placeres y todos los bienes que el pecado y el mundo sin Dios ofrecen. Como bien lo expresa Thomas Watson cuando dice: la buena conciencia es la fiesta de un santo. Es su música, su paraíso, y prefiere arriesgar cualquier cosa que violar su conciencia. Un buen hombre prefiere sufrir daño en su cuerpo antes que violentar la salud y la paz de su conciencia. Preferiría morir antes que violar la virginidad de su conciencia. Un hombre como este es evangélicamente justo. Y si Dios lo llama a sufrir por causa de esa justicia, estará dispuesto para sufrir. El oprobio, el maltrato, la humillación, el rechazo, el repudio y la cárcel si es necesario. Y el martirio si va más allá. Amados hermanos, por tener una buena conciencia delante de Dios, el apóstol Pablo dijo de sí mismo en 2 de Timoteo 2, 9 al 11, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, ¿qué? También viviremos con Él. Ahora, ¿cómo Pablo mantenía buena su conciencia? ¿Cómo Pablo mantenía en paz e irreprensible su conciencia? Obedeciendo el mandamiento que le habían dado de ir a predicar el evangelio a los judíos y a los gentiles. Como sabemos,
Él fue llamado con un llamamiento extraordinario para realizar la tarea de evangelizar y plantar iglesias. Fue un mandato expreso que le dio el Señor Jesucristo. Desobedecer a ese mandamiento implicaba tener una mala conciencia. Implicaba ser rebelde, ser desobediente, ser contumaz. Y por ende, ello traería sobre él una mala conciencia, una conciencia acusadora. Y Pablo de ninguna manera deseaba tener ese aguijón en su carne, el de una mala conciencia. Por ello, por amor a las almas y por amor a Cristo, se sometió al mandamiento de predicar ese evangelio glorioso que le habría de atraer el odio del diablo y el repudio de los hombres. Él asumió la responsabilidad de predicar el evangelio de amor a judíos y a gentiles, a gente mala, endemoniada, idólatra, perversa, ladrones, adúlteros, fornicarios, mentirosos, etcétera, etcétera, etcétera. No fue a santos a quien le mandaron a predicar, fue a pichones de diablo, a gente mala, mala con M mayúscula, a gente violenta, a gente bruta. Y llegar a la puerta de una de esas jaurías de diablo, arrepiéntete, tú eres culpable. Eso, amado hermano, tenía un costo. Porque aquellos diablos a quien le iba a predicar, de ninguna manera se iban a quedar con la boca callada, se iban a quedar de brazos cruzados, le iban a dar la gracia por el bien que le había traído, hermano. De ninguna manera iba a haber esa respuesta. Habría una tenaz persecución producto de la mala reacción contra el mensaje y el mensajero que había sido enviado a su puerta. Y eso le acarreó el odio, el desprecio, la persecución, las prisiones y finalmente la muerte. Como bien nos enseña la historia. Él estuvo dispuesto a pagar un precio alto, amado hermano. ¿Ven por qué dice él, en el cual, o sea, en Cristo, sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor? Hablándole del amor de Dios, del perdón de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. ¿Cómo lo catalogaban? De ser un malhechor. Pero infrascrito te están hablando del amor de Dios. ¿Cómo que soy un malhechor? ¿Cómo que soy un vagabundo, un sinvergüenza, un delincuente? Pero te estoy hablando del amor de Dios para que tú seas salvo, para que seas liberado de la esclavitud, del pecado y de la muerte eterna. ¿Cómo que tú me catalogas a mí de que soy un delincuente? Y me tratas como si fuera un delincuente. Hermanos, es obvio que Satanás es la mano siniestra que mueve los hilos de aquellos impíos que persiguen
a quienes predican el Evangelio. Por eso el odio, por eso el desprecio, por eso la persecución, por eso las prisiones y por eso la muerte. Por eso masacran a los que predican con fidelidad el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Está dispuesto? ¿Está preparado para aguantar la persecución? ¿Cómo nos preparamos para soportar la persecución? Viviendo vidas justas, vidas rectas, vidas santas delante de Dios y delante de los hombres. ¿Y cómo saber si tú eres un hombre, una mujer justa, recta y santa? Número 1, si el pecado se adhiere a ti, pero tú no te adhieres al pecado. Número 2, si ha hecho de Jesucristo el tesoro supremo de tu vida. Y número 3, si tiene como meta suprema en tu vida vivir con una buena conciencia delante de Dios. Esas son evidencias de vivir una vida recta, una vida justa, una vida santa delante de Dios y delante de los hombres. Y si tienes esas cualidades de tu carácter, implican que tú eres un hombre justo, una mujer justa y estás divinamente capacitado para afrontar, no solamente que hablen mal de ti, por el amor que le brinda a quien le predicas el Evangelio, sino que está aún dispuesto a sufrir cárcel por causa de ello. Ahora, en segundo lugar, nos preparamos para ser perseguidos cuando evitamos aquellas cosas que nos incapacitan para sufrir por amor a nuestro Señor Jesucristo. Estaremos preparados para soportar la persecución si estamos viviendo vidas apartadas de todo aquello que nos incapacita para sufrir por causa del Evangelio del Señor Jesucristo. Lo primero es que estaremos preparados para sufrir persecución si evitamos el amor al mundo. Es imposible que alguien esté preparado para sufrir persecución por la justicia si a su vez ama al mundo. Quien ame al mundo no estará preparado para sufrir la persecución que el mundo va a desencadenar en contra de todo aquel, en contra de toda aquella que viva una vida justa, recta y santa delante del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 6. Nos advierte de la razón por la cual no debemos de amar al mundo y las cosas que hay en el mundo, sobre todo aquellas cosas que nos apartan de Cristo, de la fe, de la piedad. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo,
estemos contentos con esto. Segunda de Timoteo. Primera de Timoteo 6, 7 al 8. Amados hermanos, por amar el mundo, fue que Demas apostató de la fe y desertó, como bien se quejaba Pablo de él. Segunda de Timoteo 4:10, Demas me ha desamparado, habiendo amado este mundo presente. Amado hermano, ¿qué amaba Demas en el mundo? Obviamente que Demas amaba todo aquello que Dios desaprobaba. Todo aquello que era pecaminoso a la luz de la palabra de Dios, a los ojos de Dios, Demas lo encontraba sabroso, los encontraba exquisito, los encontraba placentero. Por ende, cuando tuvo que hacer una decisión entre renunciar a aquello que el mundo le ofrecía y que él amaba, y amar y seguir al Señor Jesucristo apartado de aquello que él amaba, ¿qué decidió? Decidió desertar, apostatar, apartarse del santo mandamiento de Dios. Y este hombre no solamente abandonó la compañía de Pablo, sino que también abandonó la doctrina de Pablo. Un grave error. Cualquiera de nosotros que se case con el mundo correrá la misma suerte que Demas. Estará siempre dispuesto a traicionar a Cristo. Quien esté casado con el mundo, quien no se haya divorciado y separado del mundo, porque hay muchos que supuestamente se divorcian del mundo, pero siguen viviendo en la misma casa del mundo, participando de los mismos manjares que el mundo ofrece, disfrutando de los mismos manjares que el mundo ofrece, caminando en la misma senda donde camina el mundo, pero están supuestamente divorciados del mundo. Ese fue el caso de Demas. Con sus labios confesó a Jesucristo, pero su corazón aún permanecía sembrado en el mundo. Ese no fue el caso de la mujer de Lot. Su cuerpo salió de Sodoma y Gomorra, pero su corazón aún seguía sembrado en Sodoma y Gomorra. Por eso, aunque su cuerpo había salido de los linderos de Sodoma y Gomorra, se convirtió su cuerpo en una estatua de sal. ¿Por qué, hermanos? Porque esta mujer, aunque había salido del mundo, aún estaba su ombligo sembrado en el mundo. Su cordón umbilical aún se seguía alimentando de los almuerzos, de los desayunos y cenas que el mundo ofrece. ¿Qué debe ser el mundo para nosotros? El mundo debe ser para nosotros como un vestido holgado, fácil de quitar. Usted ve esta chaqueta, me queda grande. El muerto era más grande que yo. Y por ser grande, me la puedo quitar con gran facilidad, rápidamente, sin ningún tipo de problema, porque me queda grande. Es fácil de quitar. Amados hermanos, así también debemos de usar las cosas del mundo, bien holgadas.
bien holgada, para que rápidamente nos la podamos quitar de encima si vemos que algo no va bien, si vemos que algo anda mal, si vemos que nos estamos enredando en ese asunto aún legítimo y no nos impide avanzar en nuestra piedad personal, en el ejercicio continuo de nuestra vida de piedad para crecer a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. ¿Qué debemos de hacer con eso? Aunque sea legítimo. Amado hermano, es legítimo tener un teléfono y una computadora, y es legítimo tener internet, comprar paqueticos, etcétera, etcétera. Eso es legítimo. Pero si eso te impide a ti crecer en la gracia, reduce la cantidad de paqueticos que compras, para que tenga una buena razón para no usar celular o internet por lo menos. Pon los candados que hay que poner para que tus pies no se deslicen en esa tabla legítima del internet. Porque el problema cuando te desliza en una tabla sin freno es que te para cuando. No cuando tú decides pararte. Te para cuando te paran por ahí una mata con la que choca o una roca con la que choca. Esa te detiene. Pero tú quieres pararte y no puedes. Por eso es bueno tener un vestido bien holgado. De las cosas del mundo, lo más holgada posible. Que nada nos quede muy ajustado, porque lo que queda muy ajustado, ¿usted ha visto a esas mujeres que le quedan esos pantalones súper ajustados, engomados? El trabajo que deben de pasar, me imagino, para quitarse esa ropa ajustada hasta lo último. Imagínense que se le prenda fuego y tenga que rápidamente quitársela de encima. ¿Cómo le va? Su cuerpo, ¿cómo quedará después de haber luchado para quitarse de encima eso que está ya adherido al cuerpo? Demas pagó un precio muy alto por amar el mundo. La mujer de Lot pagó un precio muy alto por amar el mundo. Judas pagó un precio muy alto por amar el mundo. Y la historia está llena de casos tristes como eso, hermanos. El amor del mundo ahoga nuestro celo por Dios y nos llevará a abandonar la obra de Dios, los ministerios de la obra de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, la compañía santificante del pueblo de Dios, de los hermanos y hermanas. Que la gracia de Dios usa muchas veces para tratar con nuestras necesidades y socorrernos cuando estamos siendo envueltos con los muchos alambres que tiene el mundo para atar, con sogas muy difíciles de romper. Dios usa a veces, hermano, para romper, con un alicate, romper todos esos alambres que el mundo nos está poniendo encima. Usted está ahí que no puede salir de ello. Pero una de las cosas que el diablo hace es alejarte de allí, para que no haya un alicate, para que no haya una mano diestra de un hermano usando ese alicate para romper esos alambres que por ti mismo no podrás romper. Te aleja de la gracia de Dios, de los medios que la gracia de Dios usa para santificarte y apartarte de aquello que arruina, destruye y degrada tu felicidad en este mundo. Pablo fue crucificado al mundo, como bien lo expresa él en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, Señor,
en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y amados hermanos, ese principio de crucifixión, no solamente Pablo lo debe de experimentar, sino cada discípulo del Señor Jesucristo, incluyéndote a ti naturalmente. Por eso, cuando tengamos que vestirnos la ropa que el mundo nos pone, trate de usarla lo más holgadamente posible para que le sea fácil quitársela cuando haya que quitársela. No se apegue demasiado a eso. Teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice Pablo? Está feliz. Porque ¿qué usted trajo del mundo? Nada. ¿Y qué se va a llevar? Nada. Entonces, ¿por qué apegarse a lo que usted ni trajo ni se lo va a llevar? ¿Por qué apegarse? Amados hermanos, nos preparamos para ser perseguidos si evitamos el miedo carnal. Porque el miedo carnal nos paralizará o nos hará correr y apartarnos del camino de la fe cuando somos perseguidos. El miedo es una de las principales causas de silencio cuando vemos que podemos ser desafiados, retados o rechazados o perseguidos con críticas mordaces. Ahora, mis amados hermanos, ni ayer ni hoy la vida cristiana ha sido para gente cobarde. Eso tiene que estar claro. En ese plano de la vida cristiana hay persecución. Ha habido y habrá persecución. Por eso, hermano, la vida cristiana no es para gente gallina. De hecho, hay gallinas que son bastante rabiosas. Usted la ha visto, ¿verdad? ¿Quién le coge un pichón o una cría cuando están sacadas? Yo he visto gallinas peleando contra víboras. ¿Usted la ha visto? Contra víboras que se le acercaron a comerse su pichón. Pero debe estar claro en nuestra mente, mis amados hermanos, que la vida cristiana nunca ha sido, es ni será para gente cobarde. Por eso en Deuteronomio 28 dice aquí el Señor: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso? ¿Sabe qué significa la palabra medroso? Significa asustadizo, temeroso, miedoso. Eso significa la palabra medroso. ¿Quién es una persona asustadiza, temerosa, miedosa y pusilánime, de doble ánimo? ¿Qué manda Dios? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿Cómo tiene el miedoso su corazón? La idea de apocar es recogido. ¿Te has visto una vejiga cuando está sin aire? ¿Cómo está? Apocada, desinflada. Cuando tiene el aire está expandida. Hermano, para pelear la buena batalla de la fe hay que estar expandido como una vejiga. ¿Te has visto esa vejiga grande? Se ponen enormes. ¿Y qué sucede cuando le dan? Rebotan y van volando. Esa es la idea aquí. Tu ánimo debe de estar repleto, lleno de fe. De tal manera que por donde quiera que te den,
tu fe salga volando, dando testimonio de dónde está tu confianza, dónde está tu esperanza, de dónde descansa tu seguridad en este mundo, en el cielo, en el Señor Jesucristo. Hay un miedo que podemos calificar como cobarde, porque ese miedo hace que el hombre le tema ser vituperado, le tema ser aborrecido, le tema ser perseguido, le tema ser encarcelado y aún le tema a ser asesinado. Es obvio, amados hermanos, que Arizkán y su esposa y la iglesia allá en Islamabad, donde ellos pastoreaban y servían, no eran hombres y mujeres de ánimo restringido, de ánimo pusilánime, asustadizo, temeroso, miedoso. Porque para hacer la obra de Dios en una nación como esa, había que tener o hay que tener unos pantalones diseñados y cortados en el cielo para andar entre esos musulmanes predicándole el evangelio y proclamándole, diciéndole en amor que esa religión es falsa, que con ella se irán al infierno, que Mahoma es un profeta del diablo, no de Jehová Dios. Decirle eso a esa gente, hay que tener pantalones espirituales. De hecho, pagaron con su vida. Ese miedo cobarde le teme más al sufrimiento que inflige el mundo que a desagradar a Dios. Por eso, amados hermanos, Cristo dice que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. El miedo hizo que Pedro negara a Cristo 3 veces. El miedo hizo que Abraham negara a Sara como su esposa. Y el miedo hizo que David se disfrazara como un loco. El miedo tiene consecuencias. Por eso, los miedosos, los temerosos, los pusilánimes no entrarán al reino de los cielos. Como bien lo expresa Thomas Watson, el hombre temeroso ve doble. Él mira la cruz a través de su perspectiva 2 veces más grande que lo que es. El miedo debilita. Es como cortarle los cabellos a Sansón. El miedo derrite el coraje. Su corazón se derrite a causa de ti. Josué 2:9. Y cuando las fuerzas de un hombre se agotan, no es apto para llevar la cruz de Cristo. El miedo es la raíz de la apostasía. No son tanto los enemigos externos los que ponen en peligro el castillo, sino los enemigos que llevamos dentro. Oh, ten cuidado de esto, ten miedo de este miedo, dice Thomas Watson. No temas a lo que matan el cuerpo, pero al alma tuya nada podrán hacer. Lucas 12:4. Los perseguidores pueden matar el cuerpo, que debe morir pronto. Los temerosos están al frente de los que irán al infierno, según enseña Apocalipsis 21:8. Llevemos el temor de Dios a nuestros corazones, porque así como una cuña expulsa a otra, el temor de Dios expulsa a todos los demás miedos que nos puedan invadir. Termina la cita. Finalmente, hermanos, si desea estar preparado para ser perseguido, no escuche la voz de la carne, la voz de tu propio corazón engañoso y perverso. No la escuche. No escuche la voz de tu corazón que te susurra.
sé prudente. Tú tienes que ser cauto. Tienes que ser sabio. No te expongas de esa manera. Pablo, cuando miraba su corazón, decía: yo sé que en mí, esto en mi carne, no mora el bien. Dice alguien comentando ese pasaje, Pablo se refiere a la vieja naturaleza adámica depravada, corrupta, maleada, pervertida y viciada por el pecado. La carne siempre nos dirá que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Nos dirá que la cruz de Cristo es muy pesada, que esa cruz tiene clavos, que nos hará derramar sangre, que en el camino de la vida cristiana hay muchas espinas. No debemos oír la voz de la carne, porque ella siempre nos llevará por la vía contraria al camino de Cristo, la verdad y la vida. Termina la cita. Por eso, amados hermanos, no debemos de prestarle oído a la carne. En conclusión, ¿cómo estamos preparados para afrontar la persecución? Con todo lo que implica eso. Primero que nada, si tenemos una vida justa, recta y santa. Si usted tiene eso, estará listo para sufrir persecución y afrontar los retos que traerá para usted esa persecución. En otras palabras, estará dispuesto a pagar el precio. Estará preparado para pagar el precio de ser cristiano evangélico. Un hombre santo, una mujer santa, un hombre justo, una mujer justa, un hombre recto, una mujer recta, delante de Dios y delante de los hombres. ¿Cómo sabemos que somos personas justas? Si el pecado se adhiere a usted, se adhiere a mí, pero el pecado no se adhiere a usted, no se adhiere a mí. Perdón, si nosotros, ¿cómo es? Si el pecado se adhiere a mí, pero yo no me adhiero al pecado. Si el pecado se adhiere a usted, pero usted no se adhiere al pecado, eso pone en evidencia que usted es una persona justa. Segundo, si usted ha hecho de Cristo el tesoro supremo de su vida, usted estará capacitado para sufrir porque usted es una persona justa. Y tercero, si usted sobre todas las cosas procura una buena conciencia, vivir con una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres, eso evidencia que usted es una persona justa y por ende estará equipada para sufrir persecución. Somos justos y estamos listos para sufrir. En segundo lugar, si evitamos todo aquello que nos incapacita para sufrir persecución. ¿Y qué nos incapacita para sufrir persecución? Primero que nada, evitando el amor al mundo. Segundo, evitando el miedo carnal. Y tercero, no escuchando la voz de la carne. Si estas bendiciones, si estas cualidades, si estos principios están gobernando nuestros corazones y nuestras vidas, estaremos dispuestos a empuñar la espada del Espíritu y toda la armadura de Dios para pelear la buena batalla de la fe, donde quiera que nos reten a pelearla, sin importar las consecuencias que para nuestras vidas de ello se deriven. Esto tiene muchas implicaciones y se aplican a cada área de nuestra vida. Se aplican, primero que nada, en la familia, se aplican en lo laboral, se aplican en lo eclesiástico, se aplican en lo social, se aplican al mundo espiritual y se aplican al mundo en general, al mundo material. Confiamos que Dios nos dará la gracia, hermanos,
para desafiar a Satanás y sus hordas que defienden todas las ideologías, todas las filosofías y todas las mentiras con que el diablo lo tiene engañado. Dios nos dará la gracia, de eso yo estoy seguro que nos la dará. Se la dio en los tiempos pasados a esos siervos de Dios y la dará también en el día de hoy a los que hoy están al frente de la buena lid, peleando la buena batalla de la fe. Ser cristiano tiene consecuencias. Y qué bueno, hermano, que el que da la llaga también da la medicina. El que nos llama a la guerra también nos da la armadura y el valor de la gracia de Dios para empuñar esas armaduras. Que Dios nos conceda la bendición de pelear con gallardía la buena batalla de la fe. Que aquí no haya de ninguno de nosotros uno como Demas, que abandonando la fe, abandone al Señor Jesucristo. Que aquí nunca haya uno como Pedro, que por miedo a las espadas de los soldados judíos y romanos, negó 3 veces al Señor Jesucristo. Por miedo a la cárcel. Porque eso fue la razón. No fue otra. Miedo a la cárcel. No quería ir preso. Y aquí puede llegar ese día en que tengamos que, por lo menos los pastores, los líderes, visitar y verle la cara a un fiscal, de esos fiscales, que pondrá allí la ideología de género para que defiendan sus postulados. En los tiempos del comunismo, muchos buenos hombres y mujeres de Dios tuvieron que desfilar en los tribunales, en los pseudo tribunales, para allí oír la sentencia. Muchos murieron en las estepas de Rusia, condenados a trabajos forzados, hasta que murieron allí, congelados por el frío y matados por el hambre. En China, el mismo capítulo. Y hoy por hoy, miles de cristianos son perseguidos en África y en Asia también. El capítulo no se ha cerrado. El capítulo de la persecución. Aquí estamos en un oasis todavía, pero ¿cuánto durará ese oasis? Eso no lo sabemos. Pero si el oasis se convirtiera en un desierto, ¿qué usted hará? ¿Refugiarse en el desierto, convirtiéndose en uno de ellos? ¿O levantará la bandera de la redención para que ondee lo más alto posible en el asta de su vida? Que Dios nos dé gracia, hermanos, porque yo sé que vienen tiempos difíciles. Oremos. Padre, queremos alabarte por tus misericordias que hoy nos ha traído tu palabra, este evangelio glorioso. Concédenos, Señor, ser bienaventurados y dichosos por afrontar con valor, con gallardía, con determinación la persecución por causa de la justicia. Gracias, porque no somos los que persiguen, sino los que somos perseguidos. Gracias por este privilegio de poder sufrir con Cristo lo que Él sufrió, porque sabemos que también seremos coronados como Cristo después de haber sufrido por nosotros. Por ello te alabamos y damos gracias y te pedimos especialmente por aquellos hermanos en otras latitudes que hoy son perseguidos, vituperados, maltratados, despojados, encarcelados y tratados como malhechores.
Guárdale en su fe, guárdale, Señor, en su integridad física y guárdale contra las hordas del maligno. Porque si el juicio comienza por casa, ¿dónde terminarán los impíos y pecadores? Concédenos como iglesia local estar apercibido de estas cosas. Pues lo rogamos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, permítame decirle que ahí detrás